Muy bien, pues yo quisiera preguntar a la audiencia si tienen algunas preguntas, porque realmente este coloquio está diseñado y pensado en ustedes, en aquellos que no hacen retina todos los días, pero que sí probablemente se enfrenten a pacientes con problemas retinianos todos los días, y que entonces de aquí, de este panel de expertos que tenemos frente a ustedes, pues nazcan esas ideas o esos criterios que ustedes tienen que formarse para el manejo de estos mismos pacientes. Yo quisiera que levante la mano alguien si tienen alguna pregunta, si no, iremos desarrollando la mesa redonda y así agarrarán valor para preguntarnos, ¿no? ¿Hay alguien? Bueno, por el momento la doctora Arroyo quiere preguntarnos algo. ¿Es aconsejable aplicar algún antiangiogénico antes de realizar la cirugía de catarata? Esa es la primera pregunta. Y en caso de ser así, ¿se debe de aplicar cuánto tiempo antes de la cirugía, en la cirugía o después de la cirugía? Ok, ¿quién quiere ser el valiente? ¿Tú, Emiliano? A ver, tenemos un micrófono por acá. La experiencia del hospital es que normalmente lo utilizamos 3 días antes de implantar la válvula para disminuir el sangrado durante la cirugía, y también se ha visto que el antiangiogénico en lo que es donde queda la bula de la válvula disminuye también la fibrosis en estos pacientes, entonces tiene un tiempo de vida. Entonces yo diría en 2, antes 3-4 días y en la cirugía por abajo de la válvula. El doctor Rodríguez quiere participar. Quiero entender su pregunta. Tiene un glaucoma neovascular y catarata, y la voy a operar de catarata en el mismo paciente. Ya tiene válvula. Porque si tiene un glaucoma neovascular, mejor lo principal sería colocar la válvula antes del procedimiento de catarata, ¿no? Entonces ahí lo principal es hacer un ultrasonido, que obviamente se va a hacer por el cálculo, y estar seguro que no tenga tracciones, ¿no? Porque contraindicaría la aplicación del antiangiogénico. Si estamos seguros que no hay nada, se puede, como dice el doctor Fulda, colocar el antiangiogénico. Eso, ya sea la válvula, catarata, nos va a ayudar a inhibir o que desaparezcan estos neovasos, siempre y cuando estamos hablando de un glaucoma tal vez grado 0 o 1, en donde todavía no tengamos cierre angular o presencia de neovasos en el ángulo de forma importante con sinequias, y entonces nos va a permitir hacer el procedimiento y posteriormente aplicar la fotocoagulación. Sí. Tal vez la catarata, si se puede, si es un procedimiento combinado, o la catarata, si ya tiene la válvula, para después aplicar la fotocoagulación. O sea, el tratamiento es la fotocoagulación. El antiangiogénico lo único que nos da es darnos tiempo, una ventana terapéutica para poder hacer el procedimiento quirúrgico o el tratamiento con fotocoagulación, ¿no? Es darnos un poquito de tiempo, ¿no? Sí, recordar que la neovascularización en el segmento anterior o en el iris es el resultado de la isquemia en el polo posterior. En la parte posterior, en la retina, es donde está el problema. Y eso se está manifestando, por supuesto, con la neovascularización que va a existir en el iris. Entonces, tenemos que tratar primero esto para disminuir esa neovascularización, tener el procedimiento de catarata y no dejarlo ahí, sino que el siguiente paso es la fotocoagulación con láser. Como ven ustedes, el gran enemigo, el que ha sido perseguido desde que empezaron estas charlas, es el factor de crecimiento vascular endotelial. Pero yo quisiera preguntarle a la doctora Díaz si durante la formación de la vasculogénesis en el ojo siempre ha sido nuestro enemigo el factor de crecimiento vascular endotelial. No, definitivamente no, porque este es el que nos va a permitir que haya un crecimiento vascular normal en un inicio. Como lo mencionaba anteriormente, pues en la etapa de la vasculogénesis, si nosotros tenemos, vamos a impedir que exista este crecimiento vascular normal. Entonces, de ahí la importancia del tratamiento precisamente en los pacientes con retinopatía del prematuro, donde tratamos de inhibir precisamente el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, es ahí donde existe ahorita la controversia en cuanto al tratamiento de ROP, porque se cree que podemos llegar a inhibir precisamente esta vasculogénesis normal. Es correcto. Sí, recordar la diferencia de vasculogénesis y de angiogénesis, ¿no?
La angiogénesis es, no hay vasos previos, no hay antecedentes de esos vasos. Y la vasculogénesis, pues es una parte fundamental en el desarrollo de la vasculatura de la retina. Y la angiogénesis, por supuesto, ya existen algunos vasos y de ahí van a salir otros más, pero de todas maneras sigue siendo una parte fundamental en el proceso del desarrollo de la vascularización en la retina. Vamos a pasar un poquito a algo que yo creo que a todos nos inquieta un poco y que lo vemos todos los días, es la retinopatía diabética y el edema macular diabético. Hoy en día en nuestro país, según dicho por la Secretaria de Salud, hay más de 10 millones de pacientes diabéticos y seguramente en nuestro estado, que es el estado de Guerrero, pues existe una gran cantidad de pacientes con diabetes, igual que en Michoacán, igual que en algún otro estado donde la prevalencia como Veracruz es mayor. Por lo tanto, seguramente la gente que trabajan aquí en el estado de Guerrero, pues ven todos los días retinopatía diabética y edema macular secundario a diabetes. Yo quisiera preguntarle al doctor Eng si él considera que todavía sigue siendo el gold estándar el manejo de la retinopatía diabética con láser. Esa es una. Y la segunda, ¿cuál sería su manejo ante el paciente que llega por primera vez? ¿Cómo haces el diagnóstico, aparte de la parte clínica, de un edema macular diabético y qué es lo que le propones a ese paciente como tratamiento? Sí, en cuanto a la primera pregunta, definitivamente sigue siendo el tratamiento de primera elección y de hecho el efectivo es fanfotocoagular al paciente cuando tenemos retinopatía diabética proliferativa, de hecho, a una asociada de edema macular. De hecho, hay estudios en los cuales se ha demostrado que los pacientes que persisten, que tienen edema macular diabético persistente, a veces la causa es que la periferia de la retina no ha sido fotocoagulada y esas áreas periféricas que no están cubiertas, porque vemos muchos pacientes desafortunadamente que los fotocoagulan y tienen N cantidad de disparos en todo el Ecuador, pero si uno revisa la periferia de la retina no está fotocoagulada, o sea, no la tocan. No sé si porque se les dificulta o porque simplemente pues, la ignoran, pero está demostrado que esas áreas isquémicas periféricas están produciendo factor vascular de crecimiento endotelial. Y esto es uno de los factores que promueve que estos pacientes persistan con edema macular diabético. Entonces, aquí hay dos puntos. O sea, los pacientes que se fotocoagulan, definitivamente, en cuanto a retinopatía proliferativa, definitivamente sigue siendo el tratamiento ideal. Y los pacientes que tienen edema macular diabético y tienen datos de proliferación, tienen que fotocoagularse. Esto es definitivo. Y con respecto al diagnóstico, yo de primera intención sí les mando una falangiografía junto con tomografía para determinar precisamente descartar qué grupo de pacientes pueden ser manejados como un edema macular diabético focalizado, que estos sí se pueden tratar únicamente con terapia con láser, aunque actualmente sabemos que la gran mayoría tienen edema macular diabético combinado, o sea, ya realmente los pacientes que tienen realmente un edema macular diabético focalizado son muy pocos. Pero la falangiografía en este aspecto nos sigue ayudando mucho y al mismo tiempo, como tú lo mencionabas, los pacientes con la falangiografía podemos determinar si hay zonas de isquemia que hay que tratar con láser en estos pacientes que vamos a tratar de edema macular. Entonces, de entrada les hacemos una falangio y la tomografía para determinar el grado de engrosamiento macular y tener un seguimiento en cuanto a la terapia antiangiogénica en cuanto se empiece a instalar. Bien, es correcto. Yo agregaría que a todos aquellos pacientes con edema macular diabético sí le pidamos una fluorangiografía. Como que estamos dejando a un lado esta herramienta diagnóstica porque creemos que el OCT nos va a dar toda la información y no es así. Algunos edemas maculares diabéticos son muy claros por la presencia de exudados, porque la retina la vemos engrosada, en fin, pero no nos dice la cantidad de isquemia que pueda existir en esa mácula. Y a lo mejor nosotros muy optimistamente le estamos diciendo a nuestro paciente que le vamos a inyectar un antiangiogénico, que vamos a recuperar algo de visión, y no nos hemos dado cuenta que estamos manejando una mácula isquémica. Entonces, por eso es muy importante, antes de iniciar el tratamiento y antes de darle cuentas alegres a nuestros pacientes, tener los elementos necesarios para saber a qué nos estamos enfrentando. Y en segundo lugar, yo diría que es también muy importante tener una evaluación por parte de un paciente, de un médico internista.
Muchos de esos edemas difusos se deben precisamente a un mal funcionamiento renal y a veces no lo tomamos en consideración. Nosotros estamos dándole láser, nosotros le estamos poniendo antiangiogénicos, pero no estamos considerando el aspecto sistémico de ese paciente. Entonces yo agregaría un poquito más estos estudios que te comento. Bien, Emiliano, ¿cuál crees que sea el tratamiento actual en aquellas membranas neovasculares secundarias a degeneración macular relacionada con la edad que sean extra o yuxtafoveales? No cabe duda que les va muchísimo mejor en primarias que nunca han sido tocadas utilizar antiangiogénicos, pero siempre recordar allá afuera que sí existen otras opciones. Existe la opción del láser y si tengo el antecedente de que el otro ojo fue una membrana neovascular renuente que sangró, que se hizo muy grande y tuvo un sangrado subretiniano gigante que me mutó la mácula, no descarto muchas de las veces poder llegar a utilizar láser todavía en estas pacientes antes de iniciar con terapia antiangiogénica, pero en respuesta diría un antiangiogénico primero. Un antiangiogénico. El resto de la mesa está de acuerdo en que cualquier tipo de membrana secundaria de degeneración macular relacionada con la edad, sea la localización que sea, se ponga antiangiogénico o hay alguna forma de atacarlas en forma diferente. Vanessa. Una membrana 100% extrafoveal se puede tratar con láser. Yuxtafoveal, yo sí le pondría antiangiogénico, pero extrafoveal creo que el láser tiene todavía un papel. Ok. ¿Igual? Piensan, bueno, muy bien. Sí, no desacreditar al láser todavía del manejo de las membranas neovasculares secundarias a esta enfermedad. Porque efectivamente, como dice Emiliano, si tú les pones un antiangiogénico, pues donde esté, ahí le pegas y les va bien. Pero una manera también de tratarlas, si el paciente no tiene recursos y nosotros tenemos a la mano un láser, pues podemos poner, si es extrafoveal, pues un láser y también quedan bien. No todo lo tenemos que resolver con antiangiogénicos. Hay veces que se puede, cuando trabajamos en instituciones grandes, donde realmente el paciente puede cubrir esos costos, que no son muy caros, por cierto, pero bueno, de todas maneras, y otras veces que lo podemos hacer de esta forma que les decimos. Una patología que también vemos con mucha frecuencia son las oclusiones de la vena central de la retina y las oclusiones de la rama venosa. Vanessa, tú nos comentabas que de alguna manera el abordaje de este tipo de patologías no se sabe muy bien en qué momento iniciar la terapia antiangiogénica en caso de que tú decidas esto, o en qué momento iniciar el tratamiento con láser. Yo quisiera que nos fuéramos a los inicios. Una vez que tú tienes un paciente frente a ti que tiene una agudeza visual de 20/400 o peor, que perdió la visión relativamente hace 2 o 3 días, que llegan muy angustiados al consultorio, por supuesto, porque están viendo muy mal, ¿cuál es tu forma de atacar a este paciente? Tiene defecto pupilar aferente, 20/400 o peor de visión, tiene abundantes hemorragias en los 4 cuadrantes. ¿Qué le haces? ¿Qué le explicas al paciente y cómo lo empiezas a manejar? Bueno, tiene una oclusión de vena central de la retina. Yo le tomo fluorangiografía, a pesar de que sé que en ese momento la gran cantidad de hemorragias no nos va a permitir valorar las áreas de isquemia. Sí le tomo una fotografía para que el paciente pueda ver la patología que tiene, porque es muy clara. Y le tomo una tomografía, un OCT, y si tiene edema, decido tratamiento. ¿Qué tratamiento? Antiangiogénico. Ok. Bien, ¿alguien más de la mesa están de acuerdo? ¿Enrique? Una pregunta, ¿y si no tiene edema? ¿Si no tiene edema? No. ¿Todos tienen? Como dijiste, sí. Bueno, sí, si tiene edema. No, Porque me refiero a, bueno, ok, si fuera una oclusión, tiene 20/400, tiene defecto pupilar, va a tener edema. Pero, digamos, fuera una papiloflebitis, una cosa así que... Si por algo no tuviera edema, no lo trato. Sí, no, te lo comento así, yo digo, obviamente con esa visión tiene edema. Y de hecho, por lo que está diciendo el doctor Celis, pues muy probablemente es una variedad isquémica, ¿no? Pero aquí hay una situación, lo que pasa es que yo generalmente
bueno, está comprobado también que la terapia angiogénica no solamente disminuye el edema, sino que también aumenta la reabsorción de las hemorragias, acelera la recuperación del nervio óptico. Entonces, por eso de entrada, o sea, todos los pacientes que tienen un fenómeno oclusivo les doy terapia antiangiogénica, aunque a lo mejor el edema tal vez no sea tan importante, pero a veces no es tanto por el edema también, sino por, vamos a acelerar la recuperación de la retina, ¿no? Y si fuera un paciente que no tiene 2, 3 días, que tiene ya 2 meses, 3 meses de su proceso oclusivo, ¿cómo lo manejarías, José Luis? Pues depende de las características, porque si estamos hablando de edema macular crónico, probablemente ya tenga quistes o esté desarrollando tal vez un agujero macular. Depende, si las características visuales se ven que pudiese mejorar, pues tal vez intentaría todo aplicarle terapia antiangiogénica. Si ya tiene mucho tiempo, probablemente el resultado va a ser el mismo si le aplicamos o no alguna antiangiogénica, ¿no? Emiliano quiere comentar algo. Ahí diferiré un poquito porque ya tiene 3 meses. El factor antiangiogénico o angiogénico ya disminuyó, es un factor ya inflamatorio. Entonces, si ya tiene 2, 3 meses, en vez de antiangiogénico le pondría un implante. Vanessa dice que dexametasona. no. A ver, ¿qué dice? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero el factor antiangiogénico sigue presente. Tan es así que por eso seguimos retratando, porque si no volvería a regresar. Y lo otro es que hemos visto que hacen menos glaucomas neovasculares durante el tratamiento y no es que disminuya, justo es la etapa donde, de hecho, es el glaucoma de los 90 días, el que se hablaba de los 90 días, porque ahí hacía el switch, ¿no? Sí. A isquémica. La doctora No es Díaz por el quiere edema, comentar es algo. por la cantidad de cierres capilares. La La doctora cantidad de Díaz. cierres capilares, ¿no? Bueno, doctor, en relación a su pregunta, ¿qué le digo a mi paciente? Pues que tiene una afectación vascular súper importante, la importancia de tomarle una foto para que él conozca esta patología y no olvidar comentarle que esto es a consecuencia de algún padecimiento probablemente sistémico, ¿no? Porque también en base a controlar la cuestión sistémica podemos tal vez mejorar. Definitivamente pues hay que inyectar si tiene edema macular, porque el edema macular obviamente perpetúa el daño neuronal, así como lo hacemos cuando existe un edema a nivel cerebral, es lo mismo exactamente a nivel de la retina. Hay que quitar ese edema para disminuir más el riesgo de muerte neuronal. Decirle al paciente que el tratamiento antiangiogénico obviamente es un tratamiento temporal y que se requieren de reinyecciones. Decirle sobre todo que pues sabemos en qué momento iniciar, como nos dice muy francamente el doctor Juan Manuel Jiménez Sierra, cuándo vamos a iniciar, pero no cuándo tal vez vayamos a terminar, ¿no? Entonces, pues yo sí generalmente les aplico el antiangiogénico, y generalmente dosis mensuales. Bien, yo quisiera recordar una cosa. La oclusión vascular, hablando exclusivamente de la oclusión de vena central de la retina, es un evento agudo, es un evento catastrófico, terrible, te baja la visión inmediatamente. ¿Por qué pensar en la retina exclusivamente como mácula? Tenemos una buena parte de la retina que, si estamos hablando de una oclusión de vena central de la retina en su variedad isquémica, estamos hablando de grandes zonas. Los libros dicen que 10 diámetros papilares o más ya se puede considerar, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de una gran extensión de la retina que no está recibiendo circulación, que está isquémica y que casualmente es la que está produciendo todo el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, si nosotros no atacamos ese proceso de isquemia, aunque le pongamos 20 inyecciones de Avastin o de Lucentis o de Wetlia, lo que ustedes quieran, el problema no se va a resolver como nosotros quisiéramos, porque no hemos atacado el problema inicial que está dando origen al edema macular, que es precisamente la isquemia. Entonces, en estos pacientes que se puede demostrar esas grandes áreas de no perfusión, tenemos que ponerle láser, no podemos estar manejando exclusivamente con antiangiogénicos. ¿O hay alguien que usa nada más antiangiogénicos el resto de la vida de ese paciente? No, tenemos que tratarlo con láser, estamos de acuerdo. Ahora, una vez que hemos escogido el uso de antiangiogénico, porque ya le pusimos láser, el edema macular persiste, ¿qué esquema de tratamiento usan y qué antiangiogénico están usando en los diferentes hospitales donde trabajan? A ver, empezamos con la doctora Díaz. Pues hay diferentes esquemas. Yo uso el esquema de aplicar inmediatamente en el momento del diagnóstico.
hacer las reinyecciones mensuales, a lo mejor 3, y de ahí evalúo la dosis respuesta. Primero las 3, cada una mensual, de ahí me espero, veo el resultado, le puedo repetir tal vez un estudio angiográfico o un estudio de OCT, y si veo que existe una nueva reactivación, en este caso a lo mejor del edema macular, pues vuelvo a hacer una reinyección. Si está asociado a un problema ya isquémico, obviamente, como usted lo menciona, hay que darles el tratamiento lacérico. Ok. José Luis, porque el CRUS, por ejemplo, no habla de 3 inyecciones como en el edema en las membranas neovasculares secundarias a degeneración. El CRUS se habla de 6 inyecciones, 8 inyecciones como fase inicial. Y después una durante un mes y durante 2 años y ahí le sigues. ¿Tú qué haces? Yo voy dosis respuesta. La verdad es que yo me la llevo con el paciente. No se puede clasificar ese paciente de oclusión como un paciente diabético o alguna otra patología. Entonces yo voy dosis respuesta. Si con 3, 4 el paciente ya tiene una huesa visual buena, decente, ahí me detengo. Okay. Y seguimiento con OCT y generalmente empleo el bevacizumab. ¿Tomas como base principal como estudio OCT? Sí. ¿La agudeza visual no la tomas muy en cuenta? Claro. Sí, pero como estudio, OCT. Ok. Sí, perdón, siempre ya hemos descartado edema macular isquémico. Claro. Yo aquí sí difiero un poquito y sí estoy de acuerdo un poquito a lo que va el doctor Celis. Ya se ha demostrado recientemente y en muchos foros internacionales y en mesas redondas en cuanto a esto, o sea, idealmente deben de darse de entrada 6 meses de tratamiento y es como mejor le va a los pacientes. Sí. Vanessa. Nosotros en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE les ponemos 6 inyecciones y tenemos Lucentis. Y después PRN. Ok, pero recordar que en el ISSSTE el Lucentis lo tienen en el cuadro básico, ¿no? Sí. ¿Los demás usan en el Conde Lucentis o Avastin? ¿Avastin? ¿También Avastin? ¿Tú cómo los tratas? Yo normalmente son 6 aplicaciones, pero Avastin. Ese es en el caso que inicio como primera. Normalmente a los 3 meses les hago cada 3 meses OCTs y angiografías con fluoresceína. Ok, perfecto. ¿Se han animado a preguntar algunos por allá? Acá. Sí, doctor. Tenemos un problema enfrente muy fuerte y lo canalizamos, como ya se mencionó, con el internista o el cardiólogo. Pero muchas de las veces la actitud del cardiólogo o del internista es de indiferencia. No buscan, no investigan en sí al paciente. ¿Qué hacer? Híjole, pues ¿qué proponen? Por ejemplo, tú que estás en... me los mandan, dice el doctor Eng. Pero la doctora que está en el ISSSTE, la doctora Vanessa, ustedes presionan un poco al médico internista, decir, oiga, el paciente es hipertenso, está descontrolado, es diabético, está totalmente descontrolado. ¿Métanlo en cintura o no? No, la verdad es que no hay esa, bueno, por lo menos en mi hospital no hay esa comunicación. Lo mandamos y el médico a ver, pero sí entiendo al doctor porque sí me pasa en la privada, que el paciente lo controla su cardiólogo y entonces lo mandas porque le dices, dígale que tiene una oclusión y dice, dice que estoy muy bien. Bueno, entonces... Pues sí, consigue hacer otro cardiólogo, pero entonces ya entras ahí como en una cosa. Pero sí, probablemente lo que el cardiólogo desconoce, digo, no, lo estoy diciendo sin saber, es qué le tiene que investigar a un paciente que tiene oclusión de vena, ¿no? Pues sí. Porque Enrique, a mí sí me ha pasado, que regresan y... Terminamos con el doctor Enrique. Sí, hay que recordar que el 50% de los pacientes, y esto está documentado, que tienen una oclusión de vena central de la retina, el 50% van a tener un infarto del miocardio en los siguientes 5 años. Y esto no lo saben ni siquiera los cardiólogos, es increíble. Ustedes, como dice Vanessa, le manda usted la receta o lo que sea y le manda valoración cardiovascular porque presenta oclusión y el cardiólogo dice, ¿para qué me lo mandó? ¿No? Entonces, es correcto, pues es correcto. Nos hace falta mucha enseñanza a nivel de los médicos internistas. Pues gracias a todos los panelistas. Tenemos un receso de unos 10 minutos más o menos para no alargarle mucho y llegamos a la próxima mesa. Gracias.